Bueno, continuamos con un tema que es aspecto fundamental para la toma de decisiones acertadas en nuestro operativo, que nos va a llevar a evitar muchos errores al momento de plantear una hipótesis y bueno, que nos va a dar muchísima claridad. Es decir, esto es un aspecto demasiado importante que es casi que lo primero que hacemos al momento de empezar a realizar un análisis técnico. Y es identificar las tendencias o la dirección del precio. Eso va a definir casi que un 80%, me atrevería a decir, de nuestra estrategia al momento de abrir una posición. Entonces, pues por esta razón debemos enfocarnos en identificar con claridad la tendencia en los diferentes marcos de tiempo y así evitar hacer trades u operaciones contra la tendencia, ¿sí? No irnos en contra de la fuerza, lo cual es un error muy frecuente, muchas veces se comete muchísimo al comienzo porque obviamos algunas cosas o simplemente no nos fijamos en otros marcos y entramos en esas operaciones contra tendencia. ¿Se puede operar contra tendencia? Sí, pero hay que tener, digamos, claridad, hay que tener un poco más de experiencia para determinar en qué momento entrar contra tendencia. De hecho, pues con la práctica nuestros ojos y nuestro cerebro empiezan como a identificar una tendencia en cuestión de segundos, es decir, de primera impresión. Apenas vemos una imagen, un gráfico, ya empezamos a entender o a identificar cuál es la tendencia. ¿Sí? Es un hábito que debemos adquirir sí o sí. El estar viendo gráficas, analizándolas diariamente, identificar las tendencias es fundamental. Pues porque una vez identificada la tendencia, buscamos la estrategia que más se ajuste al patrón que esté haciendo el mercado y así se fijan los parámetros de entrada como el precio de entrada, valga la redundancia, el stop loss, el tamaño del lote y la gerencia de la posición. Entonces, en ese orden de ideas, ya teniendo clara la importancia de la identificación de tendencias, vamos a entender cuáles son los tipos de tendencia, sus clases, cómo identificarlas, sus etapas y demás. Y bueno, antes de hablar sobre las tendencias debemos tener en cuenta que el mercado tiene dos estados, no hay más. Es decir, siempre estará en alguno de esos dos. Entonces el mercado está lento, ¿sí? Donde predominan los movimientos horizontales, ¿sí? Es decir, el precio oscilará en un rango, ¿sí? Y rápido o vertical en donde el precio tendrá movimientos ascendentes o descendentes. ¿Sí? Estos son los dos estados, lento, vertical, horizontal y rápido o vertical con movimientos ascendentes o descendentes. Entonces, esto va a definir pues las tendencias, ¿sí? Estos dos tipos de estado del mercado. Entonces vemos que tenemos la tendencia alcista, bajista y lateral. La tendencia alcista, pues evidentemente los precios van al alza, es decir, que domina el interés comprador y el activo se valoriza. En una tendencia bajista, pues es todo lo contrario, el activo se desvaloriza y domina el interés vendedor. En la tendencia lateral, el precio se va a mantener en un rango, ¿sí? Como rebotando como un ping-pong. ¿Sí? Se mantiene ese rango de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y pues de hecho es un estado en el que la mayoría de los activos se la pasan la mayoría del tiempo, en esos movimientos laterales o de consolidación. Entonces tenemos la tendencia alcista. Para identificar una tendencia alcista vamos a buscar mínimos y máximos mayores a los anteriores. Es decir, que este es un precio mínimo, este es otro precio mínimo, este es un precio máximo y este es máximo. Entonces, este máximo es mayor con relación a uno pues, que estaría por acá, o a este precio, y este mínimo igual, será mayor con respecto al otro mínimo. Entonces, este mínimo es mayor con respecto a este mínimo y este máximo es mayor con respecto a este máximo. ¿Qué es esto de pivot o rebote? El pivot es simplemente donde el precio pues, rebota, como el nombre lo indica.
Es donde el precio hace como una inflexión o donde llega y se devuelve. Entonces estos son pivots donde el precio rebota. ¿Y qué es una corrección? Pues bueno, aquí vemos que hay una tendencia alcista. Entonces llega, hace un máximo y corrige. Esto es una corrección. La corrección es pues el movimiento contrario al de la tendencia. Eso es una corrección. Aquí viendo un ejemplo. Esto es un gráfico de 60 minutos en el dólar neozelandés contra el dólar americano. Entonces vemos aquí cómo venía un movimiento lateral, luego vertical. Aquí vemos como este mínimo es mayor con respecto a este mínimo. Luego viene por acá, hace un máximo, corrige, haciendo otro mínimo, y este mínimo es mayor que, o es mayor con respecto a este mínimo. Igual aquí otro máximo, que es mayor con respecto a este, otro mínimo mayor que este mínimo. Y bueno, vemos esta flecha con claridad, nos podemos identificar que es una tendencia alcista. Esto es el rompimiento de una zona vertical y lenta, horizontal y lenta, vertical rápido, y aquí pasa otra vez a vertical rápido con una tendencia alcista, y aquí al parecer ya el mercado otra vez entra en un movimiento lateral o de consolidación. Una tendencia lateral, que es lo que mencionaba, que los activos se pasan la mayoría del tiempo en estos estados, es donde el precio oscila, lo que decíamos que rebota. Estos son los pivots o rebotes, ahí el precio rebota son muy parecidos, incluso llegan a ser iguales, ¿sí? Y el precio pues se mantiene en estos rangos. Estas son zonas de alto volumen de transacciones a precios similares, o zonas de alto volumen a precios, zonas de consolidación, movimientos laterales. Pero lo importante es entender cuál es su lógica, es decir, el precio está rebotando. Aquí la emoción principal es la incertidumbre. En una tendencia alcista es, pues, digamos, la codicia. En una tendencia lateral, la incertidumbre es, digamos, como la emoción principal, debido a que pues nadie sabe si va para arriba o va para abajo. Aquí un ejemplo. Entonces el dólar americano contra el dólar canadiense, un gráfico de 15 minutos, es decir, cada vela es de 15 minutos. Vemos como es una tendencia un poquito prolongada, en donde el precio pues rebota sobre puntos muy parecidos, muy similares. Aquí vemos como una especie de falso rompimiento, pero igual se continúa en su tendencia lateral. Entonces la tendencia bajista, pues bueno, es todo lo contrario. Vamos a buscar máximos y mínimos menores. Este mínimo es menor que este mínimo, ¿sí? Son menores con relación, igual que este máximo es menor con relación a este máximo. Aquí la emoción principal es el miedo. Casi siempre cuando se ven velas rojas, pues la mayoría de personas los domina el miedo. Esa es la emoción pues, que los domina. Aquí vemos un ejemplo, otra vez zona de lateralización, aquí un movimiento fuerte, se rompe, otra vez entra en lateralización, lateral, lateral, y aquí viene haciendo el primer máximo menor que este máximo, incluso es menor que este máximo. Mínimos menores, esto es un mínimo, es menor que este mínimo, que estos mínimos. Máximo menor que todos estos máximos. Mínimo menor, mínimo menor. Y esto es lo que vamos a buscar al momento de identificar una tendencia. Evidentemente aquí nos muestra cómo lleva ese canal bajista o esa dirección, esa pendiente negativa. Y aquí vuelve y entra otra vez una zona de lateralización. Estos son los dos estados: vertical, horizontal, vertical, horizontal. Es importantísimo siempre identificar. Bueno, entonces tenemos tipos de tendencia, ¿sí?
¿Estos tipos cuáles son? Pues las macro tendencias, las mini tendencias y las mini tendencias y micro tendencias. Evidentemente, pues dentro de estas macro tendencias, pues hay, van contenidas estas mini tendencias, y dentro de las mini tendencias hay unas micro tendencias. Entonces lo importante es identificar eh, cada una de ellas y así ajustar nuestra operativa. Es decir, si somos operadores swing, es decir, a más de una semana, a más de 3 días, de 2, 3 días a 5 días, una semana, 2 semanas, pues tenemos que fijarnos en estos marcos mayores, donde vemos tendencias anuales, semestrales, trimestrales. En las mini tendencias vemos pues las mensuales, las semanales, qué tendencia y qué dirección tiene el activo en estos marcos, y esto pues nos va a dar claras luces de hacia dónde vamos. En las micro tendencias, que son más para operar sesiones de intradía, es decir, aperturas, de apertura cierre, operaciones cortas de como scalping de 1, 2, 3 minutos, pues utilizamos estos marcos menores, donde en la diaria pues identificamos la dirección, en intradía ya bajamos a 4 horas, a 1 hora, a 15 minutos, ajustamos nuestros parámetros de entrada en marcos de 15 minutos, por ejemplo, 5 minutos, 3 minutos, y para esto nos sirve. Muchas veces, muchos traders eh, cometen el error de quedarse solo en unos marcos, sobre todo los de intradía, y no se pasan a estos marcos mayores, y por eso es decir, en una macro tendencia se puede ir alcista, y en una mini y en una micro se puede ir bajista. Eso es lo que está haciendo. Entonces es que ahí es donde se empieza como a ajustar las estrategias al momento de ir bajando de nivel en marcos de tiempo para seleccionar la estrategia a operar. ¿Sí? Cada tendencia tiene sus niveles de importancia o zonas de presión donde eh, el activo siempre va a tener, digamos, una afectación. ¿Sí? Entonces es fundamental siempre tener claro, obviamente si uno ya seleccionando activos todos los días, pues identificamos, ya vamos a conocer cuál es su tendencia principal, una macro tendencia, una mini tendencia, y ya para intradía vamos ajustando eh, cómo vamos a operar. Puede que estemos en una micro tendencia, es decir, en la diaria en 4 horas bajista, pues entonces vamos a ajustar cortos o ventas. Es así que funcionan estos marcos de tiempo. Bueno, entonces las tendencias tienen unas etapas, porque pues una tendencia no va a durar toda una vida, como pasó con el Bitcoin, que al momento de empezar a despertar interés comprador, pues obviamente vimos a Bitcoin en niveles, digamos, por decirlo de alguna manera, de sobre compra, una especie de burbuja bastante inflado, bastante alejado de su precio justo, sí, bastante alejado de su precio justo. Entonces, pues ahí es donde caen muchos al no identificar en qué etapa de la tendencia se está. ¿Sí? Entonces vemos cómo empieza una etapa, esto es en las dos direcciones, tanto alcista como bajista, ¿no? Entonces una etapa donde el mercado está lento, está el lateral, hay ambivalencia, no se sabe exactamente en qué dirección va a ir el activo, entonces aquí rompió al alza, de inmediato se pasa la codicia, los compradores no se quieren perder la oportunidad y se meten ahí. Obviamente eso hace que el mercado se ponga aún más rápido, empezamos a ver velas de rango amplio, bastante volumen de transacciones, vemos siempre sus correcciones en precio, haciendo mínimos y máximos mayores. ¿Sí? Muchas veces esto pasa en todos los marcos de tiempo, es decir, si uno está viendo gráficos de 15 minutos, de 1 hora, 4 horas, diario, semanal, estas etapas también se ven. Por eso es importante tener claridad en qué tipo de tendencia estamos.
macro, mini eh, o micro. Entonces, bueno, luego de un movimiento de estos, otra vez el mercado vuelve a un estado lateral en el cual se pone lento y aquí hay mucha incertidumbre, pues porque después de este movimiento no sabemos si va a romper y seguir al alza o romper a la baja. Entonces hay mucha incertidumbre y bueno, entonces rompió a la baja, empieza el activo empieza otra vez, se vuelve rápido, empieza el miedo a jugar con la mente de los inversionistas, empieza el activo a hacer máximos y mínimos menores, ¿sí? Y se empieza a desvalorizar el activo, ¿sí? En esta etapa, sobre todo esta cuarta etapa donde el miedo predomina, el mercado se pone mucho más rápido, incluso llegamos a ver velas de rango bastante amplio, ¿sí? ¿Por qué? Pues hay una frase que dice que los mercados suben por escalera y bajan por ascensor. Entonces muchas veces aquí cuando podemos entrar en corto o operaciones en venta, pues vemos cómo se le puede sacar incluso más provecho. Esto ya depende de cada trader y cómo interprete y lea mejor el mercado. Entonces, pues hablamos de lo importante que son. Por eso se hizo énfasis al comienzo de que identificar la tendencia, identificar su etapa, ver la tendencia principal, los diferentes marcos de tiempo, pues nos va a evitar muchos errores, va a definir nuestra operativa y esto es, digamos, que lo que primero hace uno al momento de realizar análisis, es identificar esto, identificar estas zonas, fijar alarmas en los rompimientos, porque pues si yo pongo una alarma por acá, por ejemplo, por debajo del mínimo eh, o por encima del máximo, pues vamos a ver que el mercado hace un rompimiento y ya puedo ajustar una estrategia o incluso podemos operar también estos rangos, vender arriba, comprar abajo. Eso ya es el siguiente tema que vamos a ver de soportes y resistencias.